El título de este compartir es La iglesia que está en tu casa. Esta frase es una frase que no siempre se toca, es una frase un poco misteriosa, tal vez un poco extraña. ¿Qué significa esto de que la iglesia puede estar en tu casa o está en tu casa? Normalmente nos hemos acostumbrado a ver la iglesia como una institución con un formato legal, con templo, con una edificación muy ad hoc, con un techo que apunta hacia el cielo, con ministros que usan una cierta vestimenta. Entonces, eso es lo que entendemos por iglesia. Pero esta frase, la iglesia que está en tu casa, rompe ese esquema, se sale de ese marco. Sin embargo, creemos que esta frase y lo que esto significa es una respuesta del Señor para las oraciones de los que estamos de alguna manera preocupados por el estado de tantos hijos de Dios que están como marginados, que están a la deriva. Como bien contaba el ejemplo Dan recién, personas que de pronto se sienten desconectados, que quedan por distintas razones tirados a la orilla del camino, sin una asistencia espiritual, sin vida de iglesia. Hace un tiempo escuché la frase de que son mucho más los cristianos que están fuera de los templos que los que están dentro. Es decir, los que no se reúnen son más que los que se reúnen. Y ¿qué hacer? ¿Qué soluciones nos da la palabra, nos ofrece el Señor para este tipo de cristianos, de hermanos nuestros que sufren, que por distintas razones están fuera y no están dentro, y que se sienten como abandonados, no tienen el alimento a tiempo, sus vidas espirituales están raquíticas? Nosotros no podemos olvidar que cuando el Señor hizo una especie de definición de lo que es la iglesia, Él dijo que donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Y eso es como la realidad más pequeña de lo que es la iglesia. La familia en sí, con los padres más los hijos, ya puede ser, y de hecho es, una pequeña iglesia. Las comunidades pequeñas, 2 o 3, también son iglesia. Entonces, esta frase, la iglesia que está en tu casa, nos hace revisar nuestros conceptos de iglesia y nos hace reconsiderar las cosas como para ver de qué manera estos hermanos que están marginados, que han quedado abandonados, ellos también pueden constituir, formar parte de una iglesia, no grande, sin duda, pero sí pequeña, y aunque pequeña, cuenta con la legitimidad que el Señor da a ese grupo de 2 o 3. Y la legitimidad de esa pequeña asamblea la da el hecho de que Él, el Señor de la iglesia, el fundador de la iglesia, el fundamento de la iglesia, está en medio de ellos. Entonces, de acuerdo a esto, tendríamos que asegurar y afirmar que no tiene mayor legitimidad una congregación numerosa, 500 o 1000 personas, con 100, 200 o 300 años de historia, que este pequeño núcleo al cual el Señor alude, de los 2 o 3 reunidos en su nombre. En realidad, la presencia suya en medio de los santos, de los creyentes, es lo que le da legitimidad y valor, y es lo que valida la existencia de la iglesia. Porque ¿qué pasaría si tenemos una congregación de 300, 500 o 1000 y sucede que el Señor no está en medio de ellos? Tendría por el número, por la historia, por la consistencia económica, por la figuración pública, ser llamada iglesia
Y esa otra asamblea pequeña de los 2 o 3 que tiene al Señor, ¿no la tendría? El Señor nos da un ejemplo a través de esta pequeña asamblea que hubo en Betania. Ustedes recuerdan Marta, María, Lázaro, en los días en que el Señor recibió amenazas de muerte en Jerusalén, en que la hostilidad crecía y aumentaba. Él encontró en Betania el ambiente donde él se sentía en casa. Una Marta que servía, una María que escuchaba a los pies, a la palabra a sus pies y que le adoraba, y Lázaro que había resucitado entre los muertos. Esos 3 hermanos representan la realidad y al mismo tiempo la gloria de una iglesia conforme al corazón del Señor. Porque en Betania el Señor era el centro, en Jerusalén no era el centro. De modo que lo que importa para hablar de la legitimidad de una asamblea, de una iglesia, es si el Señor está o no está presente. Ahora, ninguna iglesia grande, digamos histórica, puede desconocer el valor que tienen las iglesias domésticas. No solo porque el Señor ya las validó con esas palabras que hemos citado, sino porque todas las grandes iglesias hoy existentes tuvieron sus comienzos en la sencillez de los hogares o de los ambientes humildes, tal vez en una bodega, bajo un techo o bajo los árboles, en el verano. De tal manera que la realidad de la iglesia nosotros tenemos que verla con parámetros divinos y no con parámetros humanos. Y los parámetros divinos son estos: 2 o 3 reunidos en el nombre del Señor. Ahora, si miramos nosotros la Escritura, vamos a ver que en los tiempos bíblicos, en la Iglesia Apostólica, en el libro de los Hechos y las epístolas, nos damos cuenta al mirar aquello que las iglesias surgieron y casi todas empezaron a reunirse en las casas. En el mismo Jerusalén. Jerusalén llegó a tener una iglesia de más de 8.000 hermanos creyentes. Y por supuesto no cabían todos en un mismo lugar, excepto en las afueras del templo judío, donde había un ambiente amplio, donde llegaban los oferentes con sus animales y sus ofrendas. Pero como no siempre podían estar en ese ambiente exterior público, ellos se reunían por las casas. Y hay testimonio, la palabra registra que ellos se reunían en el templo y por las casas. Pablo, hablando a los ancianos de Éfeso, le dice que ellos se reunieron públicamente y por las casas, es decir, en ambientes amplios, seguramente para compartir la palabra, los apóstoles, y luego en ambientes pequeños para aquellas cosas más íntimas, es decir, el partimiento del pan, las oraciones, la comunión unos con otros. Entonces, seguramente si había más de 8.000 creyentes en Jerusalén, debieron de haber decenas o tal vez cientos de casas donde se realizaban estas actividades menores o más pequeñas o más íntimas. Luego, si avanzamos en la historia, encontramos que en los siglos I, II y III, las cosas no cambiaron mucho, porque no había templos cristianos. Las cosas cambiaron en el siglo IV, con la llegada de Constantino al poder y con la conversión del cristianismo al cristianismo del emperador. Y de modo que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del Estado, del imperio. Y ahí surgen los templos cristianos, a imitación no del templo judío, sino de los templos paganos, de los templos que levantaban a los dioses griegos y romanos. De tal manera que así se trasladó
la actividad, la esfera de la iglesia doméstica inicial a una liturgia pública en los templos. Y así se fue perdiendo el modelo original. Y la iglesia se formalizó, se sistematizó y fue perdiendo la intimidad y la espontaneidad de la iglesia que estaba en las casas. Por supuesto, eso trajo una enorme pérdida, porque siempre que perdemos el modelo de Dios, perdemos, todos perdemos enormemente. Ahora, yo les invito a que revisemos un poco en las Escrituras, especialmente en el libro de los Hechos, qué es lo que se dice acerca de los comienzos de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 2:46 dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Allí el templo no es, reiteramos, no es el templo cristiano, sino es el templo judío, que no permitía en el interior del templo a los gentiles, ni siquiera a todos los judíos, sino solamente a los levitas y sacerdotes. En Hechos 5:42 dice que y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Es decir, la actividad exterior y luego la actividad íntima que realizaban por las casas. En Hechos 8:3 dice, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Entraba casa por casa, que era justamente allí donde se reunían los hermanos para llevarlos presos. En Hechos 10:22 encontramos a Pedro que va a Cesarea y va a la casa de Cornelio y que él recibió una instrucción de un ángel de hacer venir a Pedro a la casa de Cornelio para oír su palabra. De tal manera que el Señor preparó el corazón de Pedro para entrar en una casa gentil y no ofender las susceptibilidades religiosas que habían en su corazón y que habían también en el corazón de los demás judíos. Y en Hechos 12:12 dice que Pedro llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es decir, en la casa de María oraban seguramente un grupo de hermanos, no todos los 8.000 creyentes que había en Jerusalén. En Hechos capítulo 16 dice que Pablo y Silas hablaron la palabra del Señor al carcelero y a todos los que estaban en su casa. El carcelero y su familia no necesitaron ir a un templo para escuchar la palabra, sino que Pablo y Silas fueron a su casa a compartir. En Hechos 16:40 dice, entonces saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. La casa de Lidia se abrió también para recibir a los hermanos. Esta fue la mujer que Pablo conoció en la oración a orillas del río. En Hechos 18:7 dice, y saliendo de allí, de la sinagoga, se fue Pablo a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Es decir, cuando la sinagoga se cerró para ellos, entonces al lado de la sinagoga había una casa de un creyente que se abrió para recibir a Pablo y para que se siguieran reuniendo. Los dos edificios estaban uno al lado del otro, pero ellos marcaban un mundo de diferencia. La distancia entre la religión establecida, en la sinagoga en este caso, y la vida naciente de la iglesia. En Hechos 19:9 dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Una escuela
un lugar público o semipúblico. Allí comenzaron a reunirse. En Hechos 20:20, Pablo, hablándole a los ancianos de Éfeso, dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas. Lo mismo que en Jerusalén. En Jerusalén dice en el templo y por las casas, acá dice públicamente por las casas. Una iglesia gentil ahora, no Jerusalén, pero el proceder y la forma son similares. En Romanos 16:5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Y ahí se refiere a la iglesia de la casa de Priscila y Aquila. Es decir, en la ciudad de Roma, aparte de la iglesia en Roma, estaba la iglesia que se reunía en la casa de Priscila y Aquila. No era una célula ni un grupo, era la iglesia de su casa. Pero no era la única que había en Roma. En Romanos 16:11 dice: saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Es decir, en la casa de Narciso también se reunía la iglesia. Estaba la casa de Priscila y Aquila, la casa de Narciso, pero fíjese, en Filipenses 4:22 dice: todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. Pablo está encarcelado en Roma, le escribe a los filipenses, y ahí les dice que los hermanos de la casa de César le saludan. Es decir, en el palacio del emperador, probablemente los que trabajaban ahí, los sirvientes, en sus diferentes oficios, ellos constituían también una unidad como iglesia. Y ellos enviaban saludos. 1 Corintios 16:19 dice: las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan muchos del Señor. Ahora, lo curioso es que aquí, este saludo de Aquila y Priscila y de la iglesia que está en su casa, ya no es en Roma, sino que es Éfeso. Ellos están en Éfeso ahora, y lo mismo que en Roma, acá su casa es la sede donde hay iglesia. Este matrimonio eran colaboradores de Pablo. Probablemente ellos se trasladaban a cada ciudad donde Pablo iba. Y allá donde iban, abrían las puertas de su casa para que se reuniera la iglesia, que era reconocida después como la iglesia en la casa de Priscila y Aquila. En Colosenses 4:15 dice: saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ninfas vivía en Colosas y allí también había una iglesia, aparte de la iglesia de los colosenses. En Filemón, versículo 1 y 2, dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Filemón vivía en Colosas, igual que Ninfas. Y resulta que en ambas casas había lo que se denomina aquí la iglesia que está en tu casa. Y aquí en Filemón se habla de Filemón, de Apia, probablemente su esposa, de Arquipo, probablemente el hijo de ellos, y luego, además de ellos, la iglesia que está en tu casa. De tal manera que esto está registrado en las Escrituras, que puede parecernos extraño, y por eso muchas veces lo soslayamos, no lo tocamos, porque también podemos pensar o nos hace pensar de que eventualmente esto podría dar lugar a divisiones dentro de la iglesia. Como si la iglesia en Roma, con las diferentes casas donde se reunían los hermanos, o en Colosas y las diferentes casas donde se reunían los hermanos, eran divisiones dentro de la iglesia local. Sin embargo,
por el tenor de lo que plantea Pablo. No son divisiones. Simplemente es la iglesia que tenía expresión en hogares y a tal punto era una expresión unitaria e independiente de otras que se podía llamar la iglesia que está en tu casa. Ahora, ¿por qué estamos tocando estas cosas? Porque creemos que esta es una respuesta del Señor en nuestros días al gran problema que enfrentamos. Y es que tantos hijos de Dios nos están congregando. Están viviendo una vida cristiana en una verdadera hambruna espiritual, en un verdadero desierto espiritual. Ellos, por un lado, no están siendo sostenidos espiritualmente y por otro lado tampoco están siendo de utilidad para el Señor. Porque si alguien está malnutrido, ¿cómo puede tener el vigor espiritual para dar la buena batalla, enfrentar al enemigo y extender el reino? Imposible. No sabemos cuáles son las razones por las cuales hay tantos que no se reúnen, pero voy a dar algunas posibles causas. Usted puede agregar otras seguramente. Una historia triste y una honra perdida. Hermanos que han tenido fracasos, ellos personalmente, sus familias, y que sienten que en ese ambiente nunca más van a ser considerados, van a ser mirados con respeto, con honra. Ellos sienten que han perdido su honorabilidad y habrá siempre quienes se los recuerden. 2. Una disciplina severa y mal ejercida. Pecaron, tropezaron, cayeron. Luego la disciplina no consistió en restaurarlos, en levantarlos, sino más bien en castigarlos, avergonzarlos, excluirlos, mantenerlos en un nivel secundario como cristianos de segunda clase. 3, decepción del liderazgo. Ejercer un liderazgo en la iglesia es muy difícil, se requiere un carácter muy probado, se requiere una madurez, se requiere una conducta intachable, etcétera, etcétera. Como nosotros vemos en los requisitos para los obispos y diáconos en las epístolas de Pablo. De tal manera que es fácil decepcionarse de los líderes. Es fácil que los líderes se equivoquen, tomen malas decisiones, traten mal a las ovejas del Señor, las golpeen, las hieran, etcétera, etcétera. Y hay veces en que los líderes también tropiezan, caen, y eso produce un gran desencanto por parte de muchos hermanos. 4, un ambiente poco favorable para el desarrollo de los dones. Probablemente hay iglesias en las cuales pareciera ser que todo está hecho y ya no hay nada más que hacer. Y de pronto tú te encuentras que no tienes espacios para servir. O los requisitos son muy elevados y tú no los cumples, o simplemente tú no calificas, o simplemente no se te dan las oportunidades, los espacios, las condiciones para un servicio espiritual. Y tú sientes el llamado y sientes el imperativo de Dios y del Espíritu para ser útil y encuentras que no tienes cabida. Bueno, ahí hay 4. Nosotros no estamos en el afán de encontrar culpables ni de condenar a nadie. Lo que estamos queriendo hacer, creemos que es una iniciativa del Señor, es de encontrar soluciones prácticas, reales, a las personas que están detenidas en el camino, que se quedaron ahí tendidos y que no se están reuniendo. Entonces, además está el temor de que si yo funciono aparte,
Me reúno en mi casa o en la casa de un matrimonio amigo. Voy a estar atentando contra la iglesia a la cual he pertenecido durante tantos años. Y voy a ser tachado de divisivo, de inmaduro, de rebelde. Entonces, existen muchos temores. Sin embargo, quedarse solos o quedarse amargados o sin la capacidad de la posibilidad de servir, eso es muchísimo peor. De estar estancados en el camino, desalentados. Es necesario reunirse. La Escritura nos alienta a eso, no dejando de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Es necesario reunirse, es necesario encontrar refugio en un ambiente que esté sujeto a Cristo, donde Cristo sea el centro, donde Cristo sea expresado a través del Espíritu Santo, a través del amor de los hermanos. Allí en ese ambiente somos sostenidos, somos guardados, somos defendidos. Las condiciones de la vida presente y del mundo son tan hostiles. El enemigo golpea con tanta fuerza que el cristiano solitario puede ser destruido, literalmente destruido, y su fe pisoteada, sus expectativas espirituales muertas, si es que no nos estamos reuniendo. Entonces, estas escrituras que hemos leído, nos alientan en este sentido, en que podemos encontrar un ambiente más pequeño, el ambiente donde surgió todo. Recuerden, Betania, Marta, María y Lázaro. Ambientes pequeños donde el que está abandonado encuentra refugio. Aquí no somos 100, 200, 500, somos 10, 15. Podemos contarnos nuestros problemas, orar unos por otros, pastorearnos mutuamente. No somos un número entre 100, 200 o 500. Somos personas con nombre, con apellido, con familia, con todo un drama a veces que necesita ser solucionado, heridas que necesitan ser curadas, llagas que necesitan bálsamo. Entonces, una casa, un hogar, puede convertirse en una cueva de Adulam. Y aquí estamos haciendo referencia a aquel refugio que encontró David en los días que él huía de Saúl. Y allí en esa cueva de Adulam, cuando David se refugió allí, huyendo de Saúl, y muchos se enteraron de eso, se unieron a David. Y resulta que todos los que llegaron allí tenían problemas. La Escritura dice que allí llegaron los afligidos, los endeudados y los que se hallaban en amargura de espíritu. Mire, estas tres clases de personas: afligidos, endeudados y los que estaban en amargura de espíritu. ¿No les parece muy coincidente con la realidad de muchos hijos de Dios hoy? Si estos afligidos, endeudados y amargados de espíritu se reúnen en una iglesia de 500 o de 1000, van a pasar inadvertidos, van a ser un número más. Probablemente no van a estar las condiciones para que ellos sean atendidos personalmente. Y van a seguir con sus corazones goteando sangre por mucho tiempo. Además, en las iglesias grandes suelen surgir males terriblemente dañinos. El exclusivismo, la arrogancia, el autoritarismo, la preocupación por ciertos hermanos de ciertas características. Se produce dentro de las asambleas, lamentablemente, una especie de selección natural, carnal. Un grupo de amigos, ciertas familias más connotadas, en desmedro del resto, en desmedro de los débiles, de los afligidos. Hay hermanos pequeños que probablemente arrastran con problemas
y los van a arrastrar gran parte de su vida o toda la vida, que suelen ser para los demás un lastre, una carga difícil de sobrellevar, que cansa. Entonces, en los ambientes grandes, cuando hay muchos hermanos entre los cuales escoger, se escoge siempre a los mejores, a los que no tienen problemas, a los que tienen un perfil atractivo. Y entonces los demás, los pequeños, los pobres, los necesitados van quedando relegados. Y entonces cuando un ambiente religioso no está sujeto al espíritu, puede causar tremendos daños a las personas, a la familia. Y los líderes empiezan a levantarse sobre el pueblo y surge el nicolaísmo, surge esa casta gobernante que ejerce un poder casi absoluto, dictatorial, que hiere mucho, que separa, que rompe la unidad del espíritu, que excluye, que margina. Entonces, es necesario aceptar que en todos esos ambientes pequeños, en todas esas iglesias domésticas, hogareñas, el Señor está allí y son perfectamente válidas. Cuentan con el respaldo del Señor igual que las grandes, simplemente porque Él está en medio. Nos acordamos de un episodio que está registrado en Lucas capítulo 9, versículo 49, que dice así. Juan le dijo al Señor lo siguiente. Acuérdense, Juan, el que después llegó a ser el discípulo o el apóstol del amor, todavía aquí en los evangelios era Boanerges, el hijo del trueno. Le dice, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Fíjense, Juan descalifica a aquellos hombres que echaban fuera demonios y lo hacía porque no seguían con ellos, no formaban parte del grupo del Señor. Pero el Señor le dice que ellos no están, esos exorcistas, no estaban contra el Señor al estar lejos, al estar fuera del grupo, no estaban contra, sino estaban a favor. ¿Podemos aplicar este principio a lo que estamos diciendo? Ver que las iglesias en las casas no es que estén separándose de la iglesia central en rebelión y con una actitud separatista y divisiva, sino más bien como una forma de poder atender las necesidades de las ovejas que no están siendo atendidas en ese ambiente más grande. Y que el Señor está también aquí. El Señor tiene un corazón tan grande, tan inclusivo, no como el de Juan, que era exclusivista. El Señor tenía un corazón tan grande que en su corazón también estaban incluidos los que no caminaban con Él, los que no pertenecían al grupo de los apóstoles. Lo mismo pasó, algo parecido en los días de Pablo. Había un apóstol que se llamaba Apolos. Y aunque no aparece mucho Apolos en el Nuevo Testamento, solamente mencionado en Corintios y en los Hechos, apenas mencionado, sin embargo, tiene una tremenda importancia, porque Apolos no formaba parte del grupo de Pablo, no estaba bajo las órdenes de Pablo. De manera que Pablo, cuando le daba órdenes o le pedía algo, Apolos se lo pensaba, no corría a obedecerle, se lo pensaba y era capaz de decirle no, Pablo, como de hecho ocurrió. Por ahora no voy, no puedo, no tengo la voluntad de ir. Y eso no fue razón para que Pablo lo excluyera, lo condenara.
Al contrario, Pablo aparece en otro lugar de la Escritura pidiéndole a los hermanos a favor de Apolos, que lo cuiden, que lo atiendan, aunque no formaba parte de su grupo apostólico. Entonces, la voluntad del Señor es que no exista una centralidad de gobierno en la obra de Dios. Nadie, ningún hombre ni un grupo de hombres está autorizado por Dios para ejercer un gobierno central, y que los que no se sometan a ese gobierno central son rebeldes, separatistas y divisivos. Eso no está en la Escritura. Esa es una doctrina que ha surgido para favorecer nomás a estos grupos de poder. De tal manera que no existe tal cosa como la centralización. Y cada vez que una persona o un grupo intente levantar esa figura, el Señor se la va a derribar. Y si no la derriba, se van a quedar con su estructura, pero sin Cristo, sin el respaldo del Señor, como de hecho ocurre en la más grande denominación cristiana que existe. El Señor dijo, yo edificaré mi iglesia. Pablo dijo en Hechos 20:28, la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Es la iglesia que él ganó y que es del Señor. Ningún hombre puede ejercer la autoridad omnímoda, absoluta, sobre la iglesia, porque el único que tiene ese poder y autoridad es el Señor Jesucristo. Y él no es sectario ni exclusivista, sino que tiene un corazón muy grande. Por usar una figura, podríamos decir, el corazón del Señor es más amplio que el mar. ¿Cuán amplio es nuestro corazón? Si nosotros somos exclusivistas, si queremos el progreso de nuestro grupo, significa que en el corazón nuestro solo cabe nuestro grupo, los que están de acuerdo conmigo, los que me son leales, y los que están fuera, los que no reciben mi palabra. Entonces, eso no cabe en mi corazón. ¿No son acaso de Cristo? El Señor quiere tener cerca suyo a todos. Y si un hombre de Dios, un siervo de Dios, interfiere en esa comunión cercana, íntima entre Cristo y sus ovejitas, entonces ese siervo de Dios y su actitud está siendo un estorbo. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Es que todos los suyos estén como esos polluelos debajo de las alas de la gallina. Así nos quiere el Señor. Y si algo interfiere para que eso no pueda ocurrir, entonces ese algo que interfiere no está agradando al Señor, no es del agrado del Señor. La obra del Señor siempre va más allá de nuestra estrecha mirada, de nuestro círculo pequeño de afectos y de conveniencias. Así que, querido hermano y hermana, me voy a dirigir aquí para terminar a ti personalmente. ¿Te quedaste fuera? ¿Te echaron? ¿Te sentiste solo, abandonado? ¿No quieres volver allá? Pues bien, búscate 2 o 3. Matrimonio, amigo, tu familia más otra familia. Júntense, reúnanse en una casa. Busquen al Señor. Reconozcan la presencia del Señor en medio de ustedes. Disfruten al Señor. Acójanse, recíbanse, ámense, escúchense. Contribuyan a la sanidad de su hermano que está herido. Y si el Señor les da testimonio a medida que avance esa comunión y que el Señor confirma todo lo que está ocurriendo allí, partan el pan, beban la copa, hagan memoria del Señor, vivan la vida de la iglesia primitiva.
en estas 4 cosas: la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan, las oraciones y la comunión unos con otros. Eso perfectamente puede ocurrir en un ambiente doméstico, en una iglesia en casa. Queridos hermanos, no estén solos, no estén a la deriva abandonados. El Señor no los quiere así. Él los quiere cerca. Pero atrévanse a creer, a dar los pasos necesarios. Esto es bíblico. Lo que estamos exponiendo no es una interpretación, no es una teoría ni una doctrina. Hemos leído pasajes bíblicos y hemos tratado de entender sin sesgos lo que la Biblia dice, lo que el Nuevo Testamento dice. Aunque parezca raro y extraño, esa frase, la iglesia que está en tu casa, es perfectamente bíblica. Y no podemos nosotros hacerle ningún reparo, porque está escrito. Así que, queridos hermanos y hermanas, tal vez sea esa la respuesta del Señor, y creo que es, no que tal vez, creo que esa es la respuesta del Señor para muchos que están fuera y que no pueden volver a donde estaban. Ustedes no han perdido al Señor. Perdieron un grupo, perdieron un cierto tipo de liderazgo, un cierto tipo de hábitos religiosos, de tradiciones, pero a Cristo no lo han perdido. Cristo está donde mismo ha estado todo el tiempo, en sus corazones, por el Espíritu Santo que le fue dado. Él no vino para habitar un día y luego irse. Él está allí y está en esa comunión pequeña de los 2 o 3 congregados en su nombre. Queridos hermanos y hermanas, el corazón del Señor espera por ustedes. Las alas de esta gallina están abiertas para recibir a todos sus polluelos en esos pequeños grupos, en comunión unos con otros, con una actitud positiva, no criticando a otros, no juzgando ni condenando a otros, sino bendiciendo a todos. Una actitud de amor, de perdón. Padre de misericordia, Padre amado, gracias por tu palabra. Concédenos en este tiempo, Señor, la valentía, la claridad y la luz, la visión, para tomar el camino que tú nos estás mostrando, para que todos los que están tirados, inmovilizados, raquíticos, sedientos y hambrientos, solitarios, puedan comenzar a ejercer fe y comenzar a caminar junto a otros en su misma condición. Y que surjan muchas cuevas de Adulam, Señor, en este tiempo, comandados por Cristo el Señor, por nuestro pastor amado. Padre, prospera tu obra en medio de los tiempos y sobre todo en estos tiempos tan difíciles. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.